Anteriormente hablamos con respecto a la sola escritura o solo la escritura. Ahora vamos a estar hablando con respecto al segundo punto de las cinco solas, la cual refiere a sola fide o solo la fe, la cual conlleva refiere a la fe por medio, no, la salvación por medio de la fe. A eso se refiere, la salvación por medio de la fe. Tenemos que conocer que no es por mérito humano, como anteriormente en anteriores videos hablábamos. Las buenas obras no dan la salvación. No es por obras que una persona se salva, sino por medio de la fe. Las escrituras nos enseñan, por ejemplo, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. También tenemos otro versículo en Juan 6:40. El antiguo era Juan 3:16. Este versículo es Juan 6:40, que dice: esta es la voluntad del que me ha enviado, que todo aquel que ve al Hijo y cree en él tenga vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. Por tanto, hay muchos versículos que tienen referencia a la fe. Por ejemplo, también el Señor Jesús dice: el que tiene sed, el que tiene hambre, venga a mí. El que tiene hambre, sígame. Y el que tiene sed, que crea en mí. Son palabras del libro de Juan que hablan con respecto a esto. También dice el Señor Jesús: no se turbe vuestro corazón. ¿Creéis en Dios? Creed en mí también. Por tanto, el Señor Jesús nos enseñó que la fe es algo importante, algo primordial. Lo que nos enseña el antiguo pacto, nos enseña, y voy a tomarme solamente dos puntos de muchos. Uno que es bien mencionado, que es a donde aparece en Habacuc, que dice: el justo por la fe vivirá. Ya hablando con respecto a lo que vendría posteriormente, el justo por la fe vivirá. O sea, posteriormente me refiero a los tiempos del Mesías. Cuando llegara el Mesías, esto iba a ser eh, un sería por medio de la fe la cual se alcanzaría el reposo eterno. Por cuanto dice: el justo por la fe vivirá. No por la tierra, no tan solamente en la tierra, sino también me refiere a la eternidad, vivirá eternamente. Y esto lo conocemos mediante Juan 3:16, obviamente. También dice anteriormente con el respecto al padre de la fe, el cual es Abraham. Dice: creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. Por tanto, el antiguo pacto nos habla de la fe como un tema muy importante y esencial para lo que es eh, la vida de un cristiano, la vida de un hijo de Dios, un convencido de que Jesucristo es el que había de venir, el Salvador del mundo. Y este convencimiento solamente es obra de Dios hacia la vida del que cree, obviamente. ¿Por qué lo digo de esta manera? Porque la fe, y tenemos que entender esto, la fe es tanto un don como parte del fruto del Espíritu, la fe. Por tanto, no es cosa menor. También las enseñanzas de los apóstoles nos enseñan que la fe es un punto fundamental a lo que refiere al Evangelio. Por ejemplo, el apóstol Pablo menciona en 1 Corintios 13, cuando habla de la preeminencia del amor, comenta con respecto a que tres cosas son las primordiales o fundamentales. Son tres cosas: el amor, la fe y la esperanza. Pero por sobre todas estas cosas es el amor. Por tanto, la fe no es algo eh, quitado, no es algo secundario, digamos, mejor dicho. No es algo secundario, es algo primario, básico en lo que refiere al Evangelio, así que hay que tomarlo en cuenta. Y es mediante la fe lo que uno alcanza, eh, la fe puesta en Cristo, la fe puesta en Jesús, en nadie más, solamente en Jesús, es lo que nos da la vida eterna. Así que tenemos que comprender eso. Es la fe la herramienta única para hacer la voluntad de Dios. Eso es importante. Es la herramienta necesaria para hacer la voluntad de Dios y también para alcanzar la vida eterna. Por tanto, solo la fe o sola fide nos dice: no dependas de tus obras
o de tus actos, de tus buenas obras, para alcanzar la vida eterna. Porque eso no es lo que enseña Jesucristo, ni es lo que enseñan las escrituras, ni siquiera la misma Torah, ni siquiera lo enseñan los apóstoles. Las buenas acciones no es para la salvación, pero sí la fe puesta en Jesucristo. La fe es parte de estas 5 solas, las cuales refieren obviamente a la salvación. Solo la fe es la herramienta para alcanzar salvación, no las buenas obras.